Good. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Llegan a ver la diapositiva? Sí, doctor. Muy bien. El día de hoy hemos visto miocardiopatías y enfermedad de Chagas. Después de miocardiopatías nos toca ahora ver lo que es endocarditis infecciosa. Si se fijan en la gráfica, lo que tienen son vegetaciones y vean cómo la válvula aórtica está destruida, secundario a las vegetaciones. Entonces vamos a empezar con la definición. ¿Cómo definen ustedes endocarditis infecciosa? El proceso es de etiología generalmente bacteriana y con menor frecuencia va a ser por hongos, que ¿dónde se va a localizar? A nivel de las válvulas, en el endocardio. Vean la incidencia de 3 por 2 por 100.000 habitantes cada año, el cual es más frecuente en varones, obviamente va a ser relacionado a las válvulas y aumenta con la edad. Vean acá la incidencia de la endocarditis. Vean acá que la válvula mitral 28 a 45%, la válvula aórtica 5 a 36%, la aorta y la mitral 0,35% y la tricuspidia menos del 6%. En relación al de la fiebre reumática, comentábamos que la afección de la válvula mitral correspondía al 70-75%. Entonces, de ahí es que ustedes van a ver que en la endocarditis infecciosa el porcentaje va a ser obviamente mayor en la válvula mitral, seguida de la válvula aórtica. La endocarditis infecciosa. Un segundito. Pero para escribir otro. Es que... Un segundo, por favor. Entonces tiene acá, ¿cuál es la definición de endocarditis infecciosa? Es la infección del endocardio, secundario a qué? A bacterias, a hongos, clamidias y riquecias. Ahora vean ustedes acá cuál es la diferencia de endocarditis a endarteritis. Endarteritis es la infección del endotelio vascular extracardíaco. Cuando veamos nosotros pacientes que tienen persistencia del conducto arterioso, vamos a hablar de endarteritis. O si tiene comunicación interventricular, van a hablar de endarteritis. Pero si es a nivel de las válvulas, ustedes van a decir que es endocarditis, porque las válvulas son de endocardio. ¿Cuál es la lesión más frecuente de la endocarditis?
bien comentamos anteriormente de que la fiebre reumática afecta el 70-75% de la válvula mitral, 20-25% de la válvula aórtica y el 5% va a estar comprometida la válvula pulmonar y la tricuspidia. Y acá vean ustedes las vegetaciones a nivel de la válvula mitral y de la válvula tricuspidia. Vean acá en la endarteritis, vean acá en el corte sagital acá de la diapositiva, el conducto arterioso, y por debajo ven ustedes como racimo de uvas, y eso son las vegetaciones, y esto va a presentarse en el paciente que tiene cariopatía congénita del tipo de la persistencia del conducto arterioso. Eso es lo que van a llamar ustedes endarteritis, ¿ya? Y acá en la radiografía de tórax van a ser la secundario, sepsis secundario a la endocarditis, que va a comprometer los pulmones. Y ahí ven en la figura de abajo como racimos de uva, que son las vegetaciones. ¿Cuál es la fisiopatología de la endocarditis? La lesión característica de la vegetación obesugas, ¿por qué va a estar formada? Por acumulación de fibrina, leucocitos, plaquetas y bacterias. Entonces, por eso llaman endocarditis infecciosa, porque pues en el caso este va a estar la formación por bacterias. Vean acá les voy a la endocarditis infecciosa. Voy a pasar todo esto. Si el paciente tiene lesión endotelial por factores hemodinámicos o traumáticos, los cuales van a incluir presencia de inmunocomplejos, depósitos de fibrina, y va a ser endocarditis trombótica no bacteriana. Ahora bien, si por otro lado el paciente tiene maniobras profundas o traumatismos de piel o las mucosas, pacientes que sean drogadictos o que tengan algún foco séptico, ¿qué es lo que van a condicionar? Bacteriemia transitoria, la cual va a condicionar adherencias y colonización. ¿Qué es lo que van a formar? Ahí van a tener ustedes la vegetación séptica. La vegetación séptica, si se desprende, ¿qué va a condicionar? Es embolia pulmonar o sistémica séptica. Puede condicionarles aneurismas. Y por el otro lado, la bacteriemia persistente va a crear inmunocomplejos, trastornos autoinmunes, vasculitis, y el compromiso a nivel renal va a presentar glomerulonefritis. Y en estos pacientes con endocarditis va a tener esplenomegalia y complicaciones extracardíacas, o va a presentar manifestaciones cardíacas. Vean acá los racimos que ven ustedes ahí a nivel de las valvas, como si fueran racimos de uva, ¿ya? O sea, es muy claro, son piezas anatomopatológicas en las cuales ustedes van a ver cómo las vegetaciones producen destrucción de las valvas, van a perforar la valva, puede comprometer acá, como están viendo, los músculos papilares. Y si comprometen los músculos papilares, ruptura de los músculos papilares, van a tener ustedes insuficiencia mitral, o dependiendo de la válvula afectada, si es la válvula mitral, insuficiencia mitral, y va a llegar al edema agudo del pulmón y el paciente se muere si es que no es intervenido quirúrgicamente a tiempo. Vean las vegetaciones. Ahora, ¿cuál es la patogénesis? Obviamente va a depender del huésped, de la susceptibilidad. Ahora, ¿cuáles son los pacientes que van a tener mayor susceptibilidad a tener endocarditis? Van a ser obviamente los pacientes que tienen enfermedad cardíaca, pacientes que tienen
válvulas protésicas. Pacientes drogadictos, que van a ser endocarditis del lado derecho. Pacientes que son sometidos a hemodiálisis. Y los pacientes que se les administra, se les coloca catéteres endovenosos, como son los catéteres a nivel de la aurícula derecha. Ahora, la bacteremia puede ser espontánea o puede ser secundaria. Espontánea, con la masticación o el cepillo dental o enfermedades periodontales. Pacientes que van a hacerse limpieza dental, lo que van a eliminar son sarros. Y si tienen lesión valvular, cualquier sea la etiología, ya sea insuficiencia o sea estenosis, ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando les vayan a hacer limpieza dental frente a una lesión valvular previa que tengan o alguna cardiopatía congénita que tengan. Para eso vamos a hablar de la profilaxis que tienen que tener estos pacientes para evitar la endocarditis infecciosa. En la bacteremia puede ser secundaria. Y secundaria, lo que comentamos, procedimientos dentales, las limpiezas, o pueden ser procedimientos gastrointestinales, respiratorios o geniturinarios. ¿Qué quiere decir? Que les hagan ustedes endoscopía alta o baja, o broncoscopías, o que les hagan cistoscopías, ¿ya? Entonces tienen que tener antibioticoterapia profiláctica. ¿Cuál es la característica de los microorganismos? Todo va a depender del tipo de virulencia del germen y la otra de la capacidad de adhesión al endotelio. Vean acá todas las lesiones que puede condicionar la endocarditis. Vean acá las infecciones dentales, después infecciones geniturinarias, infecciones cutáneas, infecciones pulmonares, los cuales van a condicionar a través de vía sanguínea todas las lesiones que van a tener, lesión de la válvula mitral, de la válvula aórtica y todo esto que va a lesionar la endocarditis. ¿Cuál es la mortalidad? La mortalidad de estos pacientes ocupa el 25 al 30% si no se trata al paciente. ¿Cómo clasifican ustedes la endocarditis? La endocarditis van a clasificar en dos tipos. Una aguda, que es cuando tienen afección a válvulas normales. Dos, depende del germen. Si es estafilocócica, va a ser más agresiva. En la aguda, el inicio va a ser en pocos días, pero la destrucción de las válvulas es más rápida. Y el paciente, si ustedes no tratan, el paciente se les va a morir en menos de 6 semanas. La endocarditis subaguda va a ser en válvulas anormales, va a ser secundaria al Streptococcus viridis y las metástasis son poco frecuentes. ¿Quién me puede decir en la clasificación esta de las agudas, en las cuales tienen que no hay lesión de la válvula, en qué tipo de pacientes? ¿O cuáles son los tipos de pacientes que pueden tener endocarditis infecciosa? ¿Qué tipo de pacientes? ¿En drogadictos? ¿Perdón? ¿En pacientes drogadictos? 1, drogadictos. 2, los que tienen ¿Inmunodeprimidos, doctor? inmunodeprimidos, pero con la característica de que tenga, por decirte, un catéter venoso central, ¿verdad?
Y ustedes recuerdan cuando a los pacientes se les coloca catéter venoso central, les hacen radiografía para ver si el catéter no está próximo a la válvula tricuspidia. Si está próximo, chocando la válvula tricuspidia, entonces puede originar de que lesione la válvula y cualquier proceso infeccioso va a ir a desencadenar endocarditis infecciosa. El catéter, ¿verdad? Catéter venoso central. 2. Los pacientes que tienen el catéter para hemodiálisis, si tiene algún proceso infeccioso, pues puede contribuir a que el paciente tenga endocarditis. 3. Pacientes que tienen marcapasos. Si hay infección a nivel del lecho, del implante, del generador del marcapaso donde se encuentra la pilita, si esa tiene infección, a través del electrodo puede condicionar lesión de la válvula tricuspidia y tener endocarditis infecciosa. ¿Ya? Entonces, las agudas generalmente son del lado derecho. Ahora, obviamente, pueden ser agudas las cuales tengan lesiones de la válvula mitral o aórtica. Vean acá la válvula aórtica, válvula bivalva y es reumática. Vean acá como racimos de uva, las cuales son las vegetaciones. Cuando hacen los estudios ustedes para determinar si el paciente tiene endocarditis, la diapositiva esta es muy interesante. La ecocardiografía transtorácica, si ven acá los racimos de uva, cuando son menos, escuchen bien, menos de 3 milímetros de diámetro, las vegetaciones que están viendo, no son visualizadas en la ecocardiografía transtorácica. Lo que tienen que pedir ustedes es ecocardiografía transesofágica, la cual les va a poder permitir hacer el diagnóstico de la presencia de vegetaciones menos de 3 milímetros. Entonces, cuando tengan ustedes sospecha de endocarditis, no pidan ecocardiografía transtorácica, siempre pidan ecocardiografía transesofágica. Ahora vean, en válvula nativa, lo que comentábamos, ¿verdad? De los pacientes drogadictos. Y obviamente en válvulas protésicas, cualquier germen o infección que tengan, los pacientes con prótesis van a ser más susceptibles y de ahí es que tienen que tener cuidados ustedes en el diagnóstico y la profilaxis para evitar la endocarditis. Vean acá todos los patógenos que pueden condicionar fiebre, que pueden condicionar endocarditis infecciosa. Tienen Streptococcus spirilis, estafilococo dorado, estafilococo coagulasas negativa, enterococos, bacterias gram negativas, fúngicas y los hemocultivos. Vean acá la incidencia y el porcentaje de todos los gérmenes que les puede condicionar endocarditis infecciosa. Una vez que ustedes están ante la sospecha de que el paciente tiene endocarditis infecciosa, lo primero que tienen que ver es cuál es la sintomatología de dicho paciente. Entonces, vamos a suponer que el paciente tiene una fiebre de 1 a 2 semanas de evolución. Entonces, ustedes tienen que tener sospecha, ¿estará siendo el paciente endocarditis infecciosa? Y tienen entonces ustedes, ¿qué es lo que van a encontrar? Fiebre, escalofríos, sudoración, pérdida de peso, fatiga, disnea, tos, puede hacer accidentes cerebrovasculares, cefaleas, náuseas, vómitos, mialgias, artralgias y dolor torácico. Pero en endocarditis, en el porcentaje, si ustedes están viendo cuál es el síntoma que tiene, pues, la fiebre, va a ser 80-85%. ¿Ya? Cuando ven ustedes paciente fiebre en estudio, no es el paciente que tiene una fiebre de 24, 48, 72 horas, ¿ya? Porque cualquier cuadro viral respiratorio les va a dar fiebre. Entonces, el de acá, vean todas las manifestaciones clínicas del paciente que tiene endocarditis, síntomas. ¿Y cuáles son los signos? Vean acá, soplo.
va a ser casi igual que el de la fiebre, 80-90%, 80-85%. O el otro es, si bien han auscultado ustedes que conocen a su paciente, tiene soplo y la aparición de un nuevo soplo, les va a ser el diagnóstico de que el paciente tenga o está cursando con endocarditis. Puede tener anormalidades neurológicas, puede ser embolias, tener esplenomegalia, presentar los nódulos de Osler, puede tener hemorragia subungual, petequias y manchas de Haneway. Vean acá en el fondo de ojo, hemorragias. Vean acá el hemorragias subunguales. Va a tener acropaquias. Un segundito, por favor. Van a tener acá panadizos de Osler y las manchas de Haneway. Todo esto va a presentar el paciente que tiene endocarditis. Vean las hemorragias subunguales, como cuando ustedes como astillas, vean acá en los dedos las hemorragias, vean los nódulos de Osler, las lesiones de Haneway, que son lesiones indoloras en las palmas o plantas secundarias a émbolos sépticos. Y vean acá las hemorragias subconjuntivales. Vean cuán rico es los signos, síntomas en el paciente que tiene endocarditis infecciosa. Vean, hay hemorragias en astillas, émbolos sépticos distales. Vean, lesiones vasculares, fondo de ojo. Vean los dedos, embolizaciones sépticas distales. Y acá tienen las hemorragias a nivel del cerebro, que son los aneurismas micóticos. Vean ahí el primer ortejo ahí, con necrosis, secundarios problemas de vasculitis o embolización sépticas. En la anatomía patológica van a ver las vegetaciones mitrales o en la válvula aórtica bicúspide. Vean cómo en la endocarditis las vegetaciones en el cuadrante inferior, vean las válvulas, cómo se las come las vegetaciones, las perfora. Y al estar perforadas, ¿qué es lo que va a condicionar? Va a condicionar insuficiencia, ya sea mitral o aórtica, dependiendo de la afección de la válvula. Vean vegetaciones con gran destrucción de la válvula aórtica. Todas las vegetaciones que ven, ya no se ve la anatomía ahí de la válvula, se la ha comido la vegetación, es la válvula. ¿Qué es lo que le va a condicionar? Insuficiencia aórtica severa. Y obviamente estos pacientes requieren cambio valvular. Y si no, el paciente se va a morir de sepsis. Vean las vegetaciones y vean la destrucción de las válvulas ahí en la válvula aórtica. Mecanismos de formación. Y vean los diferentes tipos de compromiso valvular. Ya, dependiendo la localización acá. ¿Qué exámenes ustedes van a pedir al paciente? Entonces, obviamente le van a pedir ¿qué? Un hemograma. Y en el hemograma, ¿qué van a encontrar ustedes? Una leucocitosis moderada. Pueden encontrar ustedes anemia normocítica. Obviamente, como tiene una reacción inflamatoria, tanto la velocidad de eritrosedimentación como el PCR van a ser positivos. ¿Qué van a solicitar ustedes cuando hacen el diagnóstico están haciendo el diagnóstico de endocarditis infecciosa?
lo primero que van a pedir son 3 hemocultivos. Ya es crucial para hacer el diagnóstico. Mínimo son 3 hemocultivos que van a hacer. Ahora, independientemente, escuchen bien, de la presencia de picos febriles, tendrán que hacer los 3 series de hemocultivos. Ahora, el hemocultivo negativo puede resultar de ¿qué? De que ya al paciente se le esté dando ya tratamiento previo con antibióticos. 1, 2, que el crecimiento del germen sea lento y requiera algunos medios especiales para hacer el diagnóstico. Cuando le piden el examen de orina, ¿qué van a poder encontrar ustedes? Microhematuria con o sin proteinuria. Y eso es muy importante. Como hemos comentado, hay reacciones inmunológicas y que van a tener ellos lo que llaman glomerulonefritis autoinmune secundario a la endocarditis infecciosa. En el electrocardiograma, obviamente, va a haber trastornos de conducción, bloqueos AB. Y en la radiografía que ustedes van a tomar, pueden ver derrame pleural, el paciente puede estar en insuficiencia cardíaca, pueden haber infiltrados no específicos por embolia, puede haber ensanchamiento mediastínico, desviación traqueal y todo esto. Y en el electrocardiograma pueden ustedes ver trastornos de ritmo. Tienen acá en B1 el primero, el segundo complejo, el QRS que es diferente al precedente, tiene extrasístoles ventriculares. Entonces, ustedes ya pueden ver el compromiso a nivel del sistema de conducción. La ecocardiografía, lo que comentábamos, la transtorácica, la sensibilidad es 60-75% en relación a la transesofágica. Y vean ahí donde está la imagen de ecocardiografía transesofágica, vean la vegetación, esa espícula donde está la punta de la flechita. Y esa es la vegetación. Vean ahí, imagen con zoom más ampliada, la vegetación a nivel de la valva anterior de la mitral. Obviamente, en la ecocardiografía ya transtorácica, la vegetación está tan grande, pues obviamente va a ser diagnosticada, ¿verdad? Vean la de acá, en la imagen de la derecha, la superior, vean gran vegetación. En el de la izquierda, vean la válvula mitral calcificada y se ven las vegetaciones ahí en la válvula mitral. Vean acá la otra con flechita, la válvula mitral con vegetaciones. Y todas vean los diferentes tipos de vegetaciones en la endocarditis de la válvula mitral. Vean acá la valva anterior de la mitral y la vegetación que está a nivel de la valva anterior. Si esta se desprende, la vegetación esta que están viendo, ¿qué es lo que les va a condicionar? ACV de tipo embólico, pero séptico. Si migra hacia los vasos del cerebro, van a ir a formar los aneurismas micóticos. Y no es de que la vegetación sea producida por hongo, sino que la vegetación va a ir a producir alteraciones a nivel del endotelio de los vasos, va a debilitar la pared y va a hacer de que a nivel del vaso se forme una imagen como si fuera un hongo. Debilita la pared y se rompe la pared vascular y va a condicionar lo que se llama ACV de tipo hemorrágico. Es lo que llamamos nosotros
los abscesos micóticos, pero no es condicionado por el hongo, sino que llega a tener la forma de un hongo. Para el diagnóstico de la endocarditis, tenemos diagnóstico definitivo patológico y el clínico. El patológico, obviamente, cuando diagnostica el microorganismo o la vegetación. Y el clínico, ustedes para hacer el diagnóstico de endocarditis requieren 2 criterios mayores o un criterio mayor y 3 menores o 5 menores. El diagnóstico posible, ¿cuándo van a determinar? Cuando tienen un criterio mayor y uno menor. Ahora, los criterios de DUC no de endocarditis van a ser diagnósticos alternativos, resolución del cuadro en menos de 4 días y no hay evidencia anatomopatología en autopsias o cirugías. Entonces dicen que no fue endocarditis infecciosa. Dentro de los criterios de DUC, ¿cuáles son los criterios clínicos mayores? Los criterios van a ser hemocultivo positivo, en la cual ustedes tengan 2 hemocultivos separados, los cuales vayan a ser positivos. O tengan ustedes evidencia de lesión endocárdica, o sea que ustedes le hagan el estudio de ecocardiografía y obviamente visualicen la vegetación a nivel de la válvula, ya sea mitral, aórtica, pulmonar o tricuspidia. O durante la ecocardiografía vean que hay una nueva insuficiencia valvular, entonces ustedes van a tener con el criterio mayores de DUC que el paciente está desarrollando endocarditis infecciosa. ¿Cuáles son los criterios clínicos menores? Existencia de factores predisponentes, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes sabiendo de que el niño pues, tuvo fiebre reumática y a los 30 años tiene lesión valvular mitral o aórtica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tiene una cardiopatía predisponente. Cuando comentamos en fiebre reumática de que el tratamiento era la penicilina, ¿verdad? Y para evitar complicaciones, para evitar que posteriormente desarrolle endocarditis infecciosa, comentamos que el paciente tenía que ser sometido a la administración de una ampolla de penicilina benzatínica cada 21 días. Era por esto lo que les comento, criterios clínicos menores, cardiopatía predisponentes. Si ustedes dan o hacen el tratamiento adecuado de que el germen más frecuente va a ser el estreptococo, entonces tienen ustedes la penicilina y hubiesen evitado de que el paciente tenga endocarditis. ¿Ya? Y en criterios clínicos menores, adicción a drogas parenterales, drogadictos. 2. Fiebre mayor de 38 grados. Y por último, los fenómenos vasculares, en los cuales el paciente vaya a presentar embolias en las arterias mayores, infarto pulmonar séptico, hemorragia subconjuntival, manchas de Haneway, que son las lesiones que va a presentar la endocarditis infecciosa. Entonces vean todos estos criterios menores. Ahora bien, el cuarto es qué fenómenos inmunológicos va a presentar el paciente con endocarditis infecciosa. El primer órgano que va a ser, ¿cuál va a ser? El riñón, en la cual van a tener ustedes lo que llaman glomerulonefritis. 2, los panadizos de Osler que han visto las manchas de Rott y el factor reumatoideo, que va a estar elevado. Ahora bien, tienen que tener ustedes evidencias microbiológicas, o sea, tienen que tener hemocultivos positivos. Y de acuerdo al cultivo, entonces ustedes van a hacer el tratamiento adecuado y el antibiótico adecuado.
y la demostración serológica de la infección activa. El ecocardiograma no es típico de la endocarditis infecciosa. ¿Ya? Tienen clínica, tienen laboratorios y todo eso. ¿Qué tal si el paciente tiene vegetaciones menos de 2 o 1 milímetro, en la cual no se va a poder visualizar por ecocardiografía transtorácica y le hicieron y dicen, no se reporta ninguna lesión valvular? Entonces, lo que comentamos, siempre en sospecha, obviamente con la clínica, tendrá que hacer la ecocardiografía transesofágica. ¿Cuál es el tratamiento de la endocarditis por Streptococcus viridis, que es el más frecuente? Vean acá el antibiótico, la penicilina G, ceftriaxona, penicilina G, gentamicina, vancomicina. Y tienen acá las semanas que tiene que tener de duración el paciente con endocarditis. Si tienen acá la penicilina G, 4 semanas, ceftriaxona, 4 semanas, penicilina G más gentamicina, 2 semanas, vancomicina son 4 semanas y tienen las dosis las cuales ustedes van a dar al paciente. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? ¿Cuándo le van a decir al paciente que va a ser sometido a cirugía? 1. Cuando le dan el tratamiento para insuficiencia cardíaca, pero a pesar del tratamiento, ustedes ven que el paciente no mejora. Entonces dice insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento. Entonces va a ser una indicación quirúrgica para el recambio valvular, dependiendo de la válvula afectada. 2. Que el paciente esté haciendo embolias a repetición, las que han visto ustedes, ya sea a nivel cerebral, ya sea a nivel pulmonar, o hacia el riñón o distales, como han visto en las diapositivas. O puede tener un absceso septal. Entonces van a ser pacientes que requieren cirugía o pacientes que hacen endocarditis recidivantes o los pacientes que tienen el diagnóstico de endocarditis micóticas. ¿Cuáles son las complicaciones que va a tener el paciente con endocarditis? Va a ser que insuficiencia cardíaca, abscesos, trastornos de conducción, bloqueos AVs. Con el electrocardiograma ya ustedes pueden decir muy bien, tiene bloqueo, o sea, tiene su electro que es normal y posteriormente va a obtener bloqueo AB de primer, segundo grado, dirán ustedes, con el electrocardiograma, con la clínica, laboratorio y todo eso, que el paciente sí requiere cambio valvular. Los pacientes que tienen aneurismas micóticos o insuficiencia valvular, pacientes que tienen prótesis y han presentado dehiscencia de la sutura o perforación del tabique o infartos renales. Van a ser pacientes candidatos para recambio valvular. Ven, hay todo, las vegetaciones y el tejido necrótico de la válvula. Vean acá una válvula aórtica y vean ahí la destrucción de la válvula. Entonces, todo esto es secundario a que cuando tuvieron que examinar al niño de 4 o 5 años, no le hicieron el tratamiento adecuado de darle la penicilina o macrólidos, posteriormente obviamente va a tener ya el compromiso valvular. Y si ustedes, ya teniendo conocimiento que el paciente tiene, ya sea estenosis o insuficiencia mitral o valvular de cualquier válvula, no están haciendo la profilaxis de cada 21 días, la administración de penicilina benzatínica, van a terminar en que el paciente llegue a tener ¿qué? Endocarditis infecciosa. De ahí es de que al inicio del tema es muy importante hacer el diagnóstico de fiebre reumática, de dar el tratamiento correcto y por último, si pues ustedes no estuvieron en el tratamiento del paciente, entonces
tendrán que darle el tratamiento en forma profiláctica para evitar de que el paciente llegue a tener endocarditis y pues al final, si no hacen el tratamiento, el paciente se les va a morir. ¿Ya? Eso es todo en cuanto al diagnóstico de endocarditis infecciosa. Si tienen alguna pregunta. Buenas noches, doctor. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Tengo dos preguntas en cuanto a los criterios mayores y menores los criterios de Duke. Mencionó que los hemocultivos positivos de un microorganismo es un criterio mayor y el otro, la evidencia microbiológica. ¿No sería lo mismo? La evidencia, no, pues. Los cultivos te van a salir qué germen y qué antibiótico. ¿No ven? Ah, comunes. Comunes, sí. El otro, la evidencia, es que a través de la ecocardiografía vas a poder determinar si ya la presencia de vegetación. En uno, el hemocultivo te va a dar el tipo de germen, el tipo de antibiótico-terapia, qué antibiótico es sensible para el cultivo del germen. Y en el otro ya tienes, a través de la ecocardiografía, la vegetación. Y esos son criterios mayores en los cuales puedes hacer ya el diagnóstico y someterlo pues al paciente ya a conducta terapéutica cuando esté indicado, ¿verdad? Pero con los dos criterios estos que tienes, harás el diagnóstico, ya tienes el diagnóstico y vas a hacer el tratamiento. Ahora, de acuerdo a la evolución, obviamente pues el tratamiento son 4 semanas, pero si ves en el transcurso de las 4 semanas que vayan a tener, el paciente se deteriora, hace insuficiencias cardíacas, tiene bloqueos y todo, entonces van a tener indicaciones quirúrgicas y no vas a esperar las 4 semanas, lo operarás a las 2, 3 semanas, pues. ¿Está bien? Está bien, doctor. Mi segunda pregunta era en cuanto a los hemocultivos. Mencionó que estos se hacen independientemente de los picos febriles. Correcto. ¿Me puede explicar esa parte? Antes, todos los estudios lo hacían o te pedían con cultivo, con cuadro, con alza térmica, ¿no? ¿Ves? Que tenga 38, 39. ¿Ya? Hoy en día puedes hacerlo el cultivo con o sin fiebre. Ya no es como antes que era en pico febril. Pero sí tienes que tener 3 muestras para poder documentar, poder aislar el germen. ¿Ya? No es necesario que esté con pico febril. ¿Cada qué tiempo según las guías, cada qué tiempo sería tomar el hemocultivo? ¿O es No, las independiente? 3 muestras se las haces cada 10, 15 minutos. Las Ah, 3 ya. muestras. Está bien, doctor. ¿Ya? ¿Qué pregunta más? Para los cultivos, no sé si han visto hacer, es una técnica, no es de que vayas y le tomes el cultivo como toma muestras de sangre para cualquier paciente. ¿Ya? No es tomarle la muestra como, por decirte, yo voy al laboratorio y quiero que me haga un hemograma. No es así. O sea, para los pacientes que tienen hemocultivos, tienen que estar con su traje especial y tienen que tener todo de asepsia. Ya cuando vea, esperemos, ojalá tuviéramos nosotros allá en el hospital, claro, para ustedes bien, pero para el paciente pues mal. Para el día de mañana vamos a ver hipertensión arterial. Hipertensión arterial martes, el miércoles y jueves. ¿Cómo es? Martes va a ser hipertensión arterial. El miércoles les voy a dar CIA, C y B y PSA. El viernes van a ser tetralogía de Fallot, enfermedad de Epstein y coartación de la aorta. ¿Ya? Y pues y el lunes ya van a estar ustedes con el doctor Jaime Arandia.
Ya, entonces mañana a las 7 nos vemos. Esta semana les vamos a dar el todo online, ¿ya? Ahora lo que había, no sé si para los de neumología o para las otras áreas, vayan a ser las clases presenciales. Y en el sentido de que se ha comentado de que pues la asistencia a las clases, por decir de 300, ahora me alegra que haya mayor número. La anterior vez eran 21 y la anterior eran 33. O sea, pues posiblemente lo que quieren es de que pues las clases sean presenciales. Y si a mí me dicen, yo también les voy a decir presenciales. Espero que el próximo año sea presenciales porque pues online casi no hay. Claro, depende del interés de cada alumno, ¿no? Está en eso. No sé si en la próxima rotación que va a ser neumología se ha pedido que pues sea presencial. Pero terminamos nosotros esta semana clases virtuales. Los veo mañana entonces con hipertensión arterial. ¿Ya? Gracias, doctor. Hasta Venga, luego. buenas noches y Luego, doctor. hasta mañana, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego.